Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Compra de automóviles. Esta semana tuvimos una consulta sobre la compra de un automóvil para un empresario que está constituido como persona física, es decir, que es una figura en donde él es el único dueño de la empresa, por lo que él es responsable de impuestos, sueldos, ventas, movimientos del inventario, rentas, pagos de derechos, permisos de salubridad, permisos de bomberos, permisos de protección civil, mercadotecnia, compra de mobiliario y por supuesto la compra de su activo fijo, el automóvil. Como verán, ser empresario como persona física debes tener un gran conocimiento de todas esas áreas para que tu negocio sea exitoso, es decir, genere utilidades, sin pago de multas, en donde tu producto y servicio sea de buena calidad. Todo un gran reto para cualquier empresario pequeño y mediano, tomando en cuenta que todo está en su contra. Tiene que competir con grandes empresas, pagar impuestos, enfrentar la delincuencia organizada, por lo que los empresarios siempre tienen dudas, en este caso de todas las áreas, en especial el tema de hoy, la compra de activo fijo. En este caso, este señor empresario, persona física con actividad empresarial, nos preguntó: ¿voy a pagar menos impuestos porque compré un automóvil de 280,000 pesos a crédito? Nos comentó que unos amigos suyos compraron camiones, por lo que no pagaron impuestos. Debemos entender que para la deducción de automóviles existen dos criterios para hacerlo posible. Existe el criterio contable y el criterio fiscal. El criterio contable lo vamos a encontrar en la norma de información financiera C6, que dice propiedades, planta y equipo, y su depreciación contable puede hacerse conforme el tiempo, de acuerdo a la norma NIF C6 y a los porcentajes que indica. En el criterio fiscal, la compra de un automóvil para el caso de la deducción en impuestos se considera una inversión, por lo que se podrá deducir en un porcentaje máximo autorizado por la Ley de Impuestos sobre la Renta en cada ejercicio. Este porcentaje se aplica sobre el monto original de la inversión, que es el precio del bien, impuestos efectivamente pagados excepto el IVA, así como comisiones y honorarios. La depreciación fiscal. La depreciación fiscal será de 25% anual, donde el monto máximo deducible es de 175,000 pesos. Es decir, si el automóvil vale más de ese monto, la diferencia es no deducible. Las cargas financieras derivadas de la operación son deducibles. Si el valor del bien es superior al límite deducible, estos se deducirán proporcionalmente. ¿Esto qué significa? Significa que la compra de un automóvil nuevo se considera inversión siempre y cuando se adquiera por medio de un crédito automotriz o se compre de contado por parte del empresario, por lo que la compra de un automóvil servirá a la empresa para que tenga un activo fijo, es decir, tenga activos para el transporte de su mercancía principalmente. ¿Qué sucede con los impuestos de la compra de un automóvil? Vamos a tener dos impuestos, el ISR y el IVA. Pero, como dijimos hace rato, en el caso de ISR se considera una inversión, por lo que se le dará un tratamiento de depreciación del total del dinero invertido para la compra del automóvil. Esto es de acuerdo a la ley de ISR, se tiene que deducir el porcentaje de 25% anual del vehículo, en donde se deberá respetar que no sobrepase la cantidad de 175,000 pesos del valor de la unidad que adquirimos. ¿Qué significa eso de la deducción fiscal? Significa que la deducción de la inversión podremos deducir solo 175,000 pesos permitidos, es decir, después de 4 años terminaremos de deducir la inversión de la compra de un automóvil, ya que el porcentaje fiscal es de
25% anual. Debemos recordar que los impuestos se calculan estableciendo la diferencia de los ingresos por ventas menos la deducción autorizada, en este caso sería la depreciación fiscal, en donde debemos recordar que los impuestos se calculan de forma mensual y anual. Se calculan de forma mensual porque son un adelanto del pago anual del impuesto que se pagará del ejercicio. En este caso es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre las utilidades, donde deberemos calcular el impuesto anual, el cual podemos deducir la depreciación fiscal, que tenemos permitido de acuerdo a la ley de ISR, por lo que la base del impuesto se reducirá. Esto significa que pagaremos menos impuestos de lo que puede ser esa diferencia de ingresos menos deducciones, a lo cual esa diferencia la vamos a llamar base, que se le aplicará el 30%, que es el pago del impuesto. Este cálculo de impuestos en la actualidad se presenta en la declaración anual de cada año por parte del contribuyente en el mes de abril para personas físicas, donde se informarán sus actividades del año pasado. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy: compra de automóviles. Como vimos, la compra de un automóvil es una inversión, siempre que la compremos a contado o a crédito, en donde se podrá deducir por medio de la depreciación fiscal. ¿Qué sucede con la depreciación contable? Va a ser diferente a la depreciación fiscal, en donde los porcentajes anuales serán conforme a lo que se establezca en la norma de información financiera C6. Lo que hay que resaltar es que primero, cuando se compra el automóvil, se registra en el activo fijo de la empresa. Después, cada mes se va calculando su depreciación contable para que se vea reflejada en la cuenta de depreciación contable, que mostrará el valor del activo fijo, es decir, el valor del automóvil menos su depreciación contable, y esto se va a ver reflejado en el balance general, donde se muestran los activos de la empresa. También se muestran los pasivos y el capital contable. ¿Qué sucede con la depreciación fiscal? Recordemos que la depreciación fiscal se realizará por medio de un papel de trabajo, donde se diferencia de la contable por los porcentajes y por el monto máximo a depreciar. La depreciación contable se toma el total del activo, en este caso del automóvil, y en la depreciación fiscal solo hasta el monto máximo, 175,000 pesos, con un porcentaje de depreciación de 25% anual para 2023, ya que en próximos años podría cambiar estos números. La excepción a la regla del monto máximo de 175,000 pesos es cuando se compran pick-ups, en donde estas son definidas por la ley como vehículos con aspecto de todoterreno con caja trasera descubierta para transportar objetos. Son considerados como vehículos de trabajo, consecuentemente su valor deducible es del 100%, depreciable a razón de 25% anual. ¿Qué sucede si en lugar de comprar un automóvil lo rentamos? Existen dos formas de rentar un automóvil: por arrendamiento puro y arrendamiento financiero. En el caso de arrendamiento puro, en este caso, al no adquirir el automóvil, se considera como un gasto y no una inversión. En el arrendamiento financiero, la celebración de este contrato se considera como una inversión en activo fijo, por lo que se deduce como tal, por lo que deberá sustentarse de acuerdo a lo que se establece en la ley de ISR con el límite máximo deducible. Como verán, la compra de automóvil tendrá como beneficio que tengamos un activo fijo para mostrar en el balance general para solicitar un crédito, además de ayudar a disminuir la base de los impuestos para el cálculo anual, que como dijimos es el objetivo del pago de los impuestos, pero en la actualidad se da un adelanto de estos pagos provisionales que hacemos mes a mes. Este tema de la depreciación contable y fiscal es muy difícil de entender, porque debemos de entender que las empresas tienen que ver dos informes, que son los financieros y los fiscales. Los informes financieros, los contadores deben basarse en las normas de información financiera, que son una regulación para crear los estados financieros.
que son el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujo de efectivo, en donde cada boletín que establece la norma de información financiera va a ir indicando cómo lograr registrar las operaciones para lograr la presentación de esos estados financieros junto con sus notas, que serán la descripción de algún rubro de importancia dentro de esos estados financieros. En esos informes financieros está el balance general, que muestra el activo fijo que tendrá la cuenta de automóviles y su depreciación, por lo que cuando nos presentan ese estado veremos cuánto vale nuestro automóvil en determinada fecha. En el caso de los informes fiscales, sirven para poder ver el adelanto de los impuestos para el pago anual de los impuestos. Se utilizan unas hojas de trabajo donde se muestra el cálculo mensual del adelanto de los impuestos para que en el mes de abril del próximo año se presenta el cálculo anual en la declaración anual. En el caso de la depreciación fiscal será 25% en el caso de los automóviles, para que de los ingresos anuales se le reste la depreciación fiscal anual previamente obtenida de los papeles de trabajo, que ayudará a reducir la base, que es la diferencia entre los ingresos y deducciones autorizadas, para que la diferencia, es decir, la base, pague el impuesto del 30%. Como verán, en términos generales, esas son las diferencias entre depreciación fiscal y contable. Es muy difícil lograr entender este panorama cuando un empresario, como indicamos, debe saber de mercadotecnia, leyes, rotación de inventarios, recursos humanos, ecología, por lo que esperamos que este desarrollo de estas ideas de depreciación fiscal y contable les ayuden a lograr entender este tema de forma general. En la actualidad, lo importante son las elecciones presidenciales, que es un tema que está adelantado porque debió iniciarse hasta 2024, pero se inició desde 2022, finales de 2022, todo este 2023, ya que lo realmente importante, si existiera una transformación, sería una reforma fiscal en donde se observe leyes fiscales simples, sin términos enredados, con términos definidos en las leyes fiscales, cálculos de impuestos simples, pero sobre todo observando que todo lo recaudado por parte del gobierno sea utilizado en presupuestos de egresos anuales federales para los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas. Si solo se observara la política, en este caso que los ciudadanos solo tomaran este punto de base para el desarrollo de una sociedad, podrían pasar 50 sexenios en donde todo estaría igual, es decir, con leyes difíciles, términos difíciles en esas leyes, sin decisiones importantes para el futuro de los ciudadanos, en donde, como siempre, la parte legal estaría con una ventaja para el Estado, ya que al existir leyes difíciles con conceptos difíciles, las autoridades, en este caso las fiscales, siempre tienen el criterio a su favor, es decir, ellos interpretan las leyes de acuerdo a cada circunstancia. Por lo que es muy importante que si se quiere una transformación, en este caso la fiscal, se tenga en cuenta lo que mencionamos el día de hoy: leyes fáciles, conceptos claros, formas de calcular impuestos de forma correcta, y todo lo recaudado se utilice en forma correcta en los presupuestos de egresos, pensando en derechos humanos. De esta manera, lo que se va a crear es lo que se llama una seguridad jurídica, y no como vivimos en la actualidad en las leyes fiscales, con estos conceptos que a veces no tienen definición, con leyes muy difíciles fiscales, se causa la inseguridad jurídica. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre compra de automóviles. Los invitamos a comprar el libro Carlitos los Impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Recuerden que los impuestos no es un castigo,
siempre que se ocupen para que se nos brinden los derechos humanos por parte de los gobernantes. Hasta la próxima.